Celebramos hoy la fiesta de la Transfiguración de Jesús. Habitualmente el segundo domingo de la Cuaresma meditamos en este Evangelio y nos hace ver el contexto exacto, ese domingo de la Cuaresma, de la Transfiguración de Jesús. Jesús va camino a Jerusalén y precisamente en ese camino, en el monte, en la oración, se revela, así como esa imagen de Daniel que leíamos como la primera lectura. Su vestidura era blanca como la nieve, no solamente su vestidura, sino que toda su humanidad se transfigura en la voluntad del Padre. Estamos prácticamente, podríamos decir, en la mitad del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, y Jesús, como verdadero hombre, como a ninguno de nosotros, nos gusta el sufrimiento por el sufrimiento mismo. El sufrimiento tiene sentido porque tiene una misión, porque tiene, digamos así, algo más importante. Jesús no muere en la cruz porque le gusta sufrir, sino que Jesús muere en la cruz porque todo su ser cumple el designio del Padre. El resumen de la misa de hoy estaba tomado del Papa Francisco el 8 de marzo de este año, él focalizando en la elección, por qué Jesús elige a Pedro, a Santiago y Juan, porque son los mejores, no, porque es el plan de amor de él. Y el plan de amor no tiene una medida en el sentido de que uno tiene que responder a una encuesta, sino que el plan de Dios llama y hace que nosotros encontremos nuestro ser y el sentido de nuestra vida precisamente en su llamada y en la relación con Él. Y entonces Jesús, que seguramente al ir camino a Jerusalén sabe positivamente lo que le va a pasar, y nosotros sabemos, no es ningún secreto, los evangelios no lo quieren ocultar, por eso tenemos esa oración dramática de Jesús en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué diré? Dice ahora, es mi hora, ¿qué diré? Si para eso he venido, también leemos en el Evangelio de Juan. Cristo va abrazando su misión. La misión de Cristo es reconciliarnos, la misión de Cristo es donarse totalmente a Dios y a los hombres. La misión de Cristo no es sufrir, pero en el contexto histórico y en el momento de la encarnación es el Hijo del Hombre, como también dice la Sagrada Escritura, tuvo que pasar por el sufrimiento. Entonces el sufrimiento tiene sentido porque detrás hay una misión. El sufrimiento tiene sentido porque detrás hay un proyecto amoroso de Dios para toda la humanidad. Y entonces Jesús toma a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los lleva a este monte elevado, allí se transfigura en su presencia esta imagen de Daniel y del Apocalipsis, ¿no? Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Contexto de los sinópticos, el otro evangelista nos dice que hablaban sobre la pasión, sobre lo que iba a suceder en Jerusalén. Elías es el signo de los profetas y Moisés es el signo de la Torá, de la ley, es decir, el Nuevo Testamento se encuentra en Jesús, que realiza la misión de reconciliación del Padre. Y fíjense cómo Pedro encuentra eso como pacificador. Qué bien estamos aquí. Haremos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El éxtasis de Pedro, porque los que hubieran necesitado carpas, evidentemente que son ellos, Pedro, Santiago y Juan, y no Jesús, Moisés y Elías. Pero también nos muestra que cuando Jesús encuentra su misión, se transfigura, y esa luz también de alguna manera hace que Pedro, Santiago y Juan, que también, como recuerda el Papa el 8 de marzo de este año, no eran perfectos, porque Pedro lo niega, pero se arrepiente. Juan y Santiago
también toman el cáliz del Señor, pero antes estaban más preocupados de la derecha y de la izquierda. La luz de encontrar la voluntad del Padre transfigura a Cristo y también transfigura nuestras vidas si nosotros de verdad somos capaces en el monte de la oración de descubrir la voluntad de Dios. Porque si descubrimos la voluntad de Dios, tienen sentido los sufrimientos, las cosas que no entendemos, las cosas que nos enojan, el prójimo, todo tiene sentido. Pero si lo vemos en el plan de Dios, si lo vemos desde la cuadratura de nuestra vida chiquitita, y es una lucha constante, es un sufrimiento constante. Por eso en nuestra vida, hermanos, siempre tenemos que poner la perspectiva del rostro transfigurado de Cristo, que es un consuelo para que también su pasión tenga sentido, y en la pasión de Cristo, que nos reconcilia con el Padre, todo lo que nosotros tengamos como preocupación, como dolor, como sufrimiento, queda iluminado y todo se transforma en la voluntad amorosa, en el designio amoroso de Dios nuestro Padre. Vamos a pedir al Señor la gracia de la luz para los momentos de dificultad de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Vamos a pedir la luz también para nosotros, para las personas que se encomiendan a nuestra oración, que nos ven como un ejemplo. Le pedimos que el rostro transfigurado de Jesús les consuele y les muestre ese designio, ese proyecto de amor que también da un rayo de luz a los momentos difíciles y dolorosos de nuestra existencia. Que así sea.